Volvió a temblar en Colombia. A más de uno seguramente le pasó que empezó a ver que se movía la lámpara, que el piso se estremecía, buscó el celular y se hizo la pregunta que nos hicimos todos. ¿Otra vez? Después del terremoto del 10 de agosto hemos tenido varios sacudones y la gente está mucho más sensible a cualquier movimiento. En Manizales, usted puede verlo en YouTube, en nuestro canal de Noticiero El Mediodía de Caracol Radio, hubo que evacuar edificios. Esa fue la orden. Igual en Bucaramanga. Son momentos de mucho nerviosismo y susto. La gente salió despavorida de muchas edificaciones, buscando algún punto seguro. ¿Cuál fue el epicentro, la magnitud, la profundidad, Claudia Camila? Juan Diego, el epicentro fue Los Santos en Santander, la magnitud de 5.1 y la profundidad de 149 kilómetros. Hay que decir que es una profundidad bastante amplia. Recordemos, Juan Diego, que eso es lo que mide también cómo va a ser de fuerte o no en la superficie. Tenemos que decir lo que fue en Los Santos, se sintió sobre todo también en Boyacá y también por este lado del sector de Arauca. Recordemos que Colombia está ubicada en una zona geológicamente muy amplia, Juan Diego, por diferentes placas que están también por el lado del Pacífico, y eso es lo que hace que tiemble bastante. Hay que decirlo que hicimos un recopilado de los últimos sismos de lo que registra el Servicio Geológico Colombiano, y las últimas profundidades o más bien magnitudes fue de 3.0 en Itzmina, de 3.3 también allí en el Chocó y de 3.3. Después del terremoto de 7.4 que azotó a nuestro país, este sin duda ha sido el más fuerte y el que se sintió en diferentes partes del país. Así que hagamos un recorrido rapidito por el país. ¿Dónde tembló? ¿Qué tan fuerte? Allí en Santander, el epicentro, Mesa de los Santos, allá tiembla todos los días, pero en medio de toda esta situación que estamos viviendo, sí que asustó, Juan Carlos. Pues en mucho, y nos asustó muchísimo, Juan Diego, ya casi al filo del mediodía, cuando la gente se aprestaba a salir de sus oficinas, pues fue cuando se produjo este sismo, este movimiento telúrico que ha tenido como epicentro el municipio de Los Santos, la Mesa de los Santos, a unos 40 kilómetros aquí de la ciudad de Bucaramanga. Pues bien, el panorama es que ustedes se aprecian en este instante a la gente que se ha salido de las oficinas siguiendo las directrices, las órdenes de evacuación, y se concentran en el caso de las oficinas de los edificios que están localizados en el Paseo del Comercio, en la tradicional calle 35 de Bucaramanga. Se encuentran apostadas aquí esperando alguna orden o alguna situación de directriz que permita que vuelvan a estar en sus oficinas para sacar el lunch, el almuerzo y poder seguir con sus actividades absolutamente cotidianas. Pero sí, fue un movimiento telúrico que algunos de los que estaban en los pisos altos de los edificios nos dicen que lo experimentaron con mayor fortaleza que el del 10 de agosto anterior, que asoló a alguna zona del departamento o a los departamentos del eje cafetero. Sí, mucho más corto, pero el epicentro en Santander hasta el momento no se reporta algún tipo de perjuicio por este movimiento telúrico que nos ha vuelto a asustar, Juan Diego, hace algunos instantes en el departamento de Santander. Se demoró menos que el del 10 de agosto, pero evidentemente mucho más duro es lo que están reportando algunos. ¿Hay reporte de las autoridades de emergencias frente al impacto que esto pudo haber ocasionado, Claudia? Juan Diego, por el momento nos confirma la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que hasta el momento no tienen reportes de emergencias o también de consideración en algunos edificios, sobre todo en este sector, allí en Santander. Lo que sí nos han dicho es que ya se activaron todos estos comités de gestión del riesgo en cada uno de los municipios para evaluar posibles daños, pero hasta el momento, Juan Diego, no se tiene ningún reporte de este sismo de 5.1 con epicentro en la Mesa de los Santos. Y en las zonas donde ocurrió o más duro golpeó el terremoto del 10 de agosto, ¿qué reportan, Freddy? Juan Diego, pues estamos haciendo un barrido con nuestros corresponsales en estas ciudades. En el eje cafetero nos reportan en el caso de Pereira que se sintió muy leve este sismo. Sin embargo, en otras zonas sí fue necesaria la evacuación. En Cali también, donde hubo miles de edificios o cientos de edificios que resultaron afectados, y allí se produjo la mayor cantidad de muertes hasta el momento por este sismo del pasado 10 de agosto, no se reportan total tranquilidad tras este sismo registrado en Los Santos, en Santander. En el caso de otras ciudades como Cúcuta también no se reportan que se sintió allí, pero no hay novedades hasta el momento.
Bueno, pues precisamente, ¿ustedes lo sintieron aquí en Bogotá? La verdad sí, Juan Diego, nosotros estamos en un edificio sismo resistente en Bogotá, en la calle 67 con séptima, pero acá se sintió, si bien fue por pocos segundos, tal vez unos 6, 7 segundos, lo sentimos acá en la capital. ¿Usted, Freddy? Lo sentí muy leve, estaba terminando de hacer unas reacciones y sí sentí algo de mareo y después los compañeros evidenciaron que se estaban moviendo las lámparas en el techo, entonces francamente sí fue hubo fuertecito. otros despistados tal vez o concentrados en otras cosas que no lo sentimos, pero vamos a ir donde también hubo evacuaciones. Usted en YouTube puede ver cómo la gente todavía está en zonas seguras, en Manizales, en Bucaramanga. Cristian Quintero en Manizales, capital del departamento de Caldas. ¿Qué está pasando a esta hora? Juan Diego, hola, buenas tardes. A esta hora justamente pues ya la concentración de personas que habían evacuado los edificios aquí alrededor en el centro de la ciudad ya se ha dispersado poco a poco. Sin embargo, a pesar de que el movimiento telúrico fue leve, sí hay temor aún en los ciudadanos, recordando lo ocurrido el pasado 10 de agosto y pues digamos en este caso nosotros aquí en el edificio Don Pedro en Caracol, el cual les voy a mostrar a continuación. Justamente algunos compañeros sintieron el temblor, otros no lo sentimos, estábamos en la emisión local y pues no sentimos el temblor. En este caso nos hicieron evacuar por prevención y estamos aquí, justamente en plena carrera 23, en el centro de la ciudad, donde uno de los sitios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, estamos ya averiguando con las autoridades locales y departamentales para saber si hubo afectaciones en otros municipios, pero hasta el momento no hay balance oficial luego de este movimiento telúrico casi cerca del mediodía de esta jornada. Repitamos la magnitud, Claudia Camila. Sí, señor Juan Diego, 5.1 nos confirma el Servicio Geológico Colombiano con una profundidad de 149 kilómetros en Los Santos, en Santander. El último terremoto que azotó a nuestro país, recordemos, Juan Diego, fue de 100.2 kilómetros de profundidad y de 7.4 de magnitud. 7.4, que fue precisamente lo ocurrido el pasado 10 de agosto, que ha dejado tanta calamidad, dolor y sufrimiento en buena parte de nuestro territorio nacional. 12-11 minutos, vamos a hacer de inmediato también un recorrido por los organismos de socorro, de los bomberos en diferentes regiones que pues están en este momento reportando que se sintió con mucha fuerza este movimiento telúrico, y en unos instantes regresamos con la noticia de este nuevo sacudón que ha estremecido y generado nerviosismo en mucho de nuestro territorio. 12-11 minutos por ahora.